Y por eso vamos a mirar la última parte de Colosenses ahora, capítulo 4, del 7 al 18, que es la parte que por lo general pasamos por alto. ¿Ok? Pregúntate, ¿has escuchado prédicas expositivas sobre los saludos finales de la carta? Claro, los pastores predicamos de esas partes jugosas, teológicamente hablando, de una carta de Pablo, pero creo que muchos de nosotros, cuando llegamos al fin de la carta y pasamos a los saludos, ya no tiene interés eso. Y perdemos de vista dos cosas. Número uno, es parte de la Biblia. Y no hay ninguna parte de la Biblia que deba pasar por alto. Y en segundo lugar, por algo Dios lo ha puesto en la Biblia. Él quiere que investiguemos. Él quiere que aprendamos de estas partes finales de la carta que son importantes para nosotros. Así que vamos a leer ahora Colosenses 4 del 7 al 18. ¿Ok? Leyeron tan bien antes que mejor lo hacemos en forma antifonal también, ¿ya? Lindo escucharles a ustedes leer también. Vamos a leer entonces en forma antifonal Colosenses 4 del 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El cual con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Decida Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. Bueno, vamos a ver esta tarde qué podemos aprender de estos héroes de la fe que aparecen aquí al final. Vamos a empezar mirando los que podemos llamar los mensajeros. Porque son las personas que fueron acompañando y llevando la carta de Pablo de Roma a Colosas. Obviamente en ese tiempo no había serpos, ¿no es cierto? No podían ir a un lugar en Roma y comprar una estampilla y enviar por correo. Todo iba a mano. Alguien de confianza tenía que llevar esta carta desde Roma hasta Colosas, un viaje internacional. Había que pasar a lo menos 3 países: Roma, Italia, Grecia y finalmente Turquía, llevando esta carta. ¿Se imaginan? Y traten de usar su imaginación.
2 hombres suben un barco en Roma. Entre sus pertenencias estaban llevando cartas. Una carta es esta a los colosenses. No sé cómo la guardaban, la protegían. Eran cartas importantes de un apóstol a varias iglesias. La carta a los Efesios estaba ahí también. ¿Se habrá dado cuenta esa persona, en este caso Tíquico, que estaba llevando 2 cartas que 2000 años después gente en todo el mundo estaría leyendo? Es impresionante, ¿no? Ahí escondida entre varias cartas. Nadie se dio cuenta en ese momento cuán importante era la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses y una tercera carta, la carta a Filemón. Así que, viajeros, 2 hombres, Tíquico, Onésimo, llevando 3 cartas canónicas que forman la parte de la palabra eterna de Dios. Por eso, héroes de la fe. Todos estamos endeudados con esos hombres que cumplieron ese encargo de llevar esta palabra divina de Dios para su iglesia entre sus enseres. Bueno, ¿quién era Tíquico? Quiero que comparen versículos 7 y 8. Ya miren Colosenses 4, versículos 7 y 8. Y comparen con Efesios 6, versículos 21 al 22. Ya, miren Efesios 6, 21 22. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Eso escribiendo a los Efesios. Pablo dice casi exactamente lo mismo escribiendo a los creyentes en Colosas. Así que Tíquico era una persona muy especial. Si miramos en Hechos 20, vamos a encontrar que Tíquico acompañó al apóstol Pablo cuando terminó su tercera gira misionera y Pablo tenía que volver a Jerusalén llevando las ofrendas de las iglesias. ¿Quién acompañó a Pablo en ese momento? En Hechos 20, versículo 4, ahí estaba Tíquico. Así que Tíquico viajó con Pablo hacia Palestina. Ahora sabemos que Tíquico estaba con Pablo en Roma y por eso puede servir de cartero llevando esta carta a los colosenses. Quiero que noten las 3 frases que Pablo usa de este hombre. Colosenses 4, el versículo 7. ¿Pueden marcar en sus Biblias estas 3 características? Amado hermano. Qué lindo que Pablo llame eso el Tíquico, ¿no es cierto? Es un amado hermano. Es un fiel ministro. Y es un consiervo en el Señor. Así que obviamente un hombre con cierta estatura espiritual, un hombre en quien Pablo confía para enviarlo a Colosas. Ahora miren lo que Pablo quiere que Tíquico haga, versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que conozca lo que a vosotros se refiere, es decir, Tíquico va a conversar con ustedes, va a evaluar la situación en Colosas y me va a traer después un reporte. Ya no sé si esto puso nervioso a los hermanos en Colosas, ¿ya? Pero él va para conocer lo que a vosotros se refiere. Pero para tranquilizarlos, añade y confortar vuestros corazones. Así que, obviamente, Tíquico no es esa clase de pastor o líder que, habiendo recibido el encargo,
de ir a otra iglesia para ver qué está pasando. No era un hombre criticón, un hombre que se fija en cosas negativas para encontrar todo lo negativo que él puede para informar a Pablo después. No, Pablo sabía que Tíquico no era así. Y Pablo sabía que Tíquico también quería confortar sus corazones en el Señor. Ahora vamos a Tito, el capítulo 3 y el versículo 12. ¿Qué encontramos aquí? Tito 3, el versículo 12. Dice el apóstol Pablo: cuando envíe a ti, es decir, a Tito en Creta, a Artemas o a Tíquico. Ahí está Tíquico otra vez. Así que más adelante, cuando Pablo ya está libre, después del primer encarcelamiento, había problemas en Creta. Pablo envía a Tito a Creta, pero ahora Tito tiene que retirarse y Pablo está pensando: ¿y a quién puedo enviar a Creta? Voy a enviar quizá a Tíquico. Y ahora venimos 2 Timoteo 4, versículo 12. 2 Timoteo 4, versículo 12. ¿Qué dice Pablo cuando le faltan días para morir? 2 Timoteo está en la cárcel otra vez. De esta no se va a salvar, él va a morir. ¿Y qué dice Pablo en versículo 12? A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Pueden captar, hermanos, este hombre? Un hombre que va a Colosas, va a Éfeso, luego va a Chipre y luego vuelve a Éfeso. ¿Qué imagen te da de esa persona? Lo que a mí me hace pensar es lo siguiente: aquí hay un hombre que no tiene su agenda personal. No tiene su agenda personal. Está al servicio de Pablo. Pablo quiere que vaya a Colosas, va a Colosas. Pablo quiere que vaya a Creta, va a Creta. Pablo quiere que vaya a Éfeso, va a Éfeso. Yo me imagino que mucha gente le podría criticar diciendo: oye, Tíquico, ¿no tienes personalidad? ¿No tienes tus metas, tus agendas, tus planes y proyectos? ¿Estás simplemente haciendo caso al apóstol Pablo en todo lo que él te dice? Hermanos, Tíquico es una de esas personas muy importantes en la iglesia. Una persona que precisamente no tiene su agenda personal. Hay demasiados líderes que tienen su propia agenda y van a hacer lo que ellos quieren. No les interesa servir a nadie. Ahora, hay lugar para esos pastores, esos pioneros que abren trocha, abren camino, está bien, pero la iglesia necesita una enorme cantidad de Tíquicos que están a la disposición de los siervos de Dios para complementar su ministerio y trabajar. Hermanos, Tíquico fue fiel en lo poco. Grande será su recompensa en el cielo. Que estaba con Pablo en todas. No queriendo competir con Pablo, no queriendo ser conocido, no, estaba al servicio de Pablo, haciéndolo para el Señor Jesús. En la iglesia hace falta muchas personas así. Qué lindo que tú y yo tengamos esa actitud de servir, de apoyar. Cuando hay algo que hacer y el pastor dice: ¿sabes que podías hacer esto? No pongas pretextos, excusas, no, sirva al Señor. Es el modelo que Tíquico nos deja. La segunda persona obviamente es Onésimo, en versículo 9. Estas imágenes obviamente son referenciales, no son las personas mismas, solo para hacernos pensar que eran hombres de carne y hueso, ¿cierto? Bueno, todos sabemos de Onésimo, espero. Onésimo era de Colosas, dice el versículo 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros.
Noten eso, es uno de vosotros. Es, no sé si natural de Colosas, pero al menos había vivido mucho tiempo en Colosas. ¿A quién servía en Colosas? A Filemón. Filemón era un cristiano. ¿Y qué hizo Onésimo? Huyó de la casa de Filemón. Ahora, ¿por qué? Podía ser que robó. Y Pablo escribe la carta a Filemón, devolviendo a Onésimo, rogándolo que lo acepte con Pablo. Yo me pregunto, no quiero ser injusto con Onésimo, con Filemón. Yo me pregunto si Filemón era de esa clase de creyente que no siempre daba un buen testimonio a los inconversos. Porque triste que un inconverso quiera huir de la casa de un creyente. Pero ¿cuántas muchachas domésticas que trabajan en casa de evangélicos no tienen buen concepto de la dueña de casa? A mí francamente me chocó cuando vine al Perú ver en hogares evangélicos donde me invitaban a veces a tomar lonche y la muchacha servía el lonche y terminando el lonche nos levantábamos y los hijos a la madre decían gracias. La madre no había hecho nada, fue la muchacha que hizo todo, y a la muchacha nadie le dijo gracias. Y cuando yo empecé a dar gracias a la muchacha también, se incomodaron. ¿Cómo está nuestro testimonio con la gente que trabaja con nosotros? Así que hermanos, aquí hay un gran desafío, ¿no es cierto? Onésimo era un esclavo que huyó de la casa de Filemón. No sé cómo Onésimo terminó en Roma, y menos sé por qué, cómo tomó contacto con Pablo. No sé si terminó encarcelado con Pablo. Pero en Roma, Pablo le comparte el Evangelio, en Onésimo se convierte. Y Pablo ahora hace lo correcto, hace lo legal en esa cultura. Yo sé que hoy en día mucha gente critica a Pablo por eso. Pablo lo devuelve a su amo, porque era lo correcto para hacer en esa cultura. Pero miren lo lindo del testimonio de Pablo acerca de Onésimo, versículo 9. Amado y fiel hermano. Noten que es casi lo mismo que Pablo dice de Tíquico, ¿no es cierto? De Tíquico, versículo 7, amado hermano, fiel ministro. Onésimo, amado y fiel hermano. Pero Pablo no dice consiervo, porque obviamente Onésimo, recién convertido, no ha empezado todavía a hacer algo para el Señor. Pero lo devuelve a Filemón en Colosas. ¿Se imaginan la sorpresa para la gente en Colosas? La iglesia en Colosas. Porque se supone, si pensamos un momento, si Filemón era un creyente y estaba en la iglesia en Colosas, se supone que los hermanos de la iglesia conocían a Onésimo como esclavo antes de la conversión, ¿no es cierto? Bastante lógico pensar eso. Ahora Onésimo vuelve con Tíquico llevando la carta de Pablo y lo presentan como un cristiano. O sea, me imagino que la gente en Colosas, la iglesia en Colosas, wow, Onésimo, un cristiano. Me hace recordar, hace unos años yo volví al Uruguay. Las iglesias que mi padre fundó estaban celebrando 50 años. Querían que papá viaje a Uruguay para esas bodas de oro, y papá no podía por su salud, me pidió ir en su lugar, así que fui a Uruguay y prediqué en las iglesias que mi padre había fundado. Y una hermana
después de escucharme, dijo lo siguiente. En Uruguay me llamaban Alejandrucho, era la forma de hablar de un niño. Me dijo esta hermana, Alejandrucho, ¿quién hubiera pensado que tú terminarías un pastor? ¿Quién hubiera pensado? Yo era el más terrible de la casa. Era el más terrible de la escuela dominical. Era un dolor de cabeza para mi madre. Ella era la maestra de la escuela dominical. Yo era terrible. A veces mamá me expulsaba de la clase. ¿Se imagina la vergüenza para una maestra, su propio hijo? Y volví a Uruguay, un predicador, un misionero. Los hermanos que me conocían de los 8 o 9 años, sorprendidos. Eso pasó con Onésimo también. Vuelve a Colosas y vuelve a la iglesia y la iglesia, ¡wow! Onésimo se ha convertido. Lo que la gracia de Dios hace en una persona. Así que ellos fueron los mensajeros, ya los que llevaron la carta a los colosenses. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar versículos 10 al versículo 14. Las personas que enviaron saludos. Ya hay toda una lista aquí de personas que querían enviar saludos. Podemos mirar el versículo 10, vamos a repasar los nombres, ¿ya? Versículo 10, Aristarco. También versículo 10, Marcos. Versículo 11, Jesús. Versículo 12, Epafras. Y versículo 14, Lucas y Demas. Ya un total de más o menos 6 personas. Los primeros 3 eran judíos. Aristarco, Marcos y Jesús eran judíos. Epafras era de Colosas y Lucas y Demas eran gentiles que envían saludos. Vamos a mirar esta persona en su momento. Aristarco. ¿Quién era Aristarco? Según Hechos 20, versículo 4, Hechos 20, versículo 4, Aristarco era un judío de Tesalónica. ¿Ya? Se había convertido, parece, en la ciudad de Tesalónica. Estaba en Éfeso, más adelante. Cuando ocurrió el disturbio, ¿se acuerdan cuando los plateros de Éfeso se levantaron para atacar a Pablo? Miren lo que leemos en Hechos 19 y el versículo 29, ¿ya? Para ver este héroe de la fe. Hechos 19, el versículo 29. Este alboroto en Éfeso. La ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, donde estaba Tesalónica, compañeros de Pablo. Así que pobre Aristarco se convierte, ahora está acompañando a Pablo, y cuando la turba en Éfeso reacciona, no encontrando a Pablo, encuentran a Aristarco, y su vida estaba en riesgo de ser maltratado por la gente. Luego en capítulo 20 de los Hechos, el versículo 4, Aristarco, al igual que Tíquico, acompañan a Pablo en el viaje de retorno a Jerusalén. Pero ¿saben lo interesante? Que Aristarco no solo volvió a Jerusalén con Pablo, sino que parece que quedó en Jerusalén, porque si miramos en Hechos 27, el versículo 2, aparece aquí su nombre otra vez. Hechos 27, versículo 2. Embarcándonos en una nave a Tramitenia, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco. Así que da la impresión que Aristarco acompañó a Pablo a Jerusalén. En Jerusalén Pablo fue arrestado, pasó un tiempo en Cesarea bajo arresto, y parece que todo ese tiempo, 2 años, Aristarco quedó cerca de Pablo, para que cuando Pablo lo pone en la barca para ir a Roma, donde va a pasar más años en la cárcel, ¿quién está con Pablo? Aristarco. Un hombre que arriesgó su vida en Éfeso, un hombre viajando con Pablo, un hombre parecido a Tíquico en el sentido de querer servir al apóstol Pablo. ¿Y qué dice Pablo aquí en Colosenses 4, el versículo 10? Aristarco, mi compañero de prisiones.
Wow. Viajó con Pablo de Cesarea a Roma, y en Roma él también terminó encarcelado. Qué compromiso con Pablo, ¿no es cierto? Qué lindo creyente. Y él envía saludos ahora a la iglesia. El primer judío. Segundo judío, Marcos. Conocemos Marcos, ¿cierto? El autor del segundo evangelio. ¿Se acuerda que salió con Pablo el primer viaje misionero? Y sabe lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Marcos? Ya no le gustó la misión, ¿no es cierto? No sé si la comida o cómo habían que vivir, algo no le gustó las misiones, y después de unas semanas ya abandonó la obra misionera. Y Marcos fue la manzana de la discordia entre Pablo y Bernabé, esa tremenda bronca, ¿no es cierto? Si me permite usar esa palabra un poco colombiana, donde Pablo perdió la paciencia, donde Pablo actuó mal en pelearse con Bernabé. Y Pablo se equivocó en cuanto a Marcos. Aquí vemos el lado débil de Pablo, que es el lado débil de los pioneros. No tiene mucha paciencia. Y una persona falla, ya está fichado. Marcos falló el primer viaje, y Pablo ya no quería hacer nada con él. Bernabé, más pastoral, Bernabé quería darle a Marcos una segunda oportunidad. No dijo Pablo, se cerró y pelearon tanto, la palabra en griego, hubo un paroxismo, una pelea grande. ¡Qué vergüenza! Dos grandes siervos de Dios peleándose. Y Pablo más adelante, creo, pensando en ese momento, escribe a los Filipenses: hermanos, sean de un mismo sentir en el Señor. Piensen que el otro es mejor que tú. Creo que Pablo reflexionó y se dio cuenta: me equivoqué. Bernabé era el hombre que me ayudó a mí a su tiempo. Era mayor que yo. Creo que Pablo se dio cuenta al final que se equivocó en su actitud frente a Bernabé. Y miren lo lindo que él hablaba de Marcos, de esa persona con quien se había peleado tanto. Dice: os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, que si fuera a vosotros, recibidle. Qué interesante eso, qué fascinante eso. No tenéis tiempo pasado, habéis recibido. No está hablando de lo que está diciendo ahora. Hubo alguna comunicación antes de Pablo a los colosenses diciendo: voy a enviar a Marcos, recíbanle. Y recalca esto ahora: ustedes ya han recibido mandamiento, que siempre de ustedes, recíbanle en mi lugar. ¿Y saben la otra cosa muy linda de Juan Marcos? Que Pablo reconoce. Si miramos el versículo 11, miren la segunda parte del versículo 11. Pablo termina esta sección de estos héroes judíos que envían saludos. Dice: Jesús, llamado el justo, que son, no tengáis plural, son. No está hablando solo de Jesús, son los anteriores. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino, y han sido para mí un consuelo. ¿Qué significa eso? Que Marcos también perdonó a Pablo. Porque yo me imagino que cuando Pablo se pelea con Bernabé acerca de Marcos, imaginen lo que Marcos siente. Yo he sido la causa de una tremenda pelea entre dos grandes siervos. Y toda la iglesia estaban comentando, ¿no es cierto? Uy, Pablo y Bernabé se han peleado. ¿Y por qué se ha peleado por Bernabé? Porque él, ¿se imaginan la reputación de Bernabé? ¿Se imaginan lo que Bernabé piensa de Pablo en la carne? No quiere saber nada con Pablo, ¿no es cierto? Sí, presenta como el gran apóstol, pero no tiene paciencia con nadie. Mira, me maltrató a mí, se peleó con mi tío. Era para que se resienta Marcos con Pablo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pablo aquí?
Marcos es uno de los pocos que ha quedado conmigo y me apoya como judío en mi ministerio. No solo eso, Marcos ha sido para mí un consuelo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Por eso, si leemos estas partes rápidamente, no meditamos en estas partes de la carta de Pablo, perdemos mucha bendición, mucha riqueza espiritual está aquí, que tenemos que rescatar. El último judío que envía saludos es justo, Jesús. Ahora, ya para ese tiempo, el nombre Jesús entre cristianos era un nombre altamente valorado, así que Pablo dice, y Jesús, y por si acaso es llamado el justo, él también envía saludos. ¿Quién es este hombre, Jesús? El justo. No tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea. No aparece más en el Nuevo Testamento. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué aparece en Colosenses? Porque quiso enviar saludos. Quiso enviar saludos. Y para toda la eternidad, su nombre aparece en la Biblia. No sé si te hubiera gustado tener una partecita de la Biblia con tu nombre, que figura ahí. Si quieres descendencia de alguien, ¡wow! Mi nombre en la Biblia. Jesús, su nombre está en la Biblia. ¿Pero qué hizo para estar en la Biblia? ¿Cuál fue su gran hazaña espiritual? Envió saludos a una pequeña iglesia que ni conocía. ¿Saben lo que dijo Cristo? Aquella persona que da un vaso de agua fría a alguien porque es un creyente, no le faltará su recompensa. Este hombre Jesús extendió saludos a la iglesia de Colosas y su nombre figura para siempre en la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? La importancia de cosas pequeñas, la importancia de esos actos de servicio, enviando saludos a la iglesia en Colosas. Ahora pasamos a Epafras, ya versículos 12 y 13, Epafras. Epafras es un gran héroe porque Epafras había llevado el evangelio a Colosas. Era una de esa ciudad, al igual que Onésimo. Y Pablo lo describe como un siervo de Cristo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, versículo 12, siervo de Jesucristo. Pero quiero que noten la siguiente frase: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Oraba fervientemente. ¿Saben cuál es la palabra en griego? Me gusta la palabra aquí en griego. La palabra que la Reina Valera traduce encarecidamente. La palabra en griego es agonizomai. Agonizomai. Que en la cultura griega hablaba de una lucha, una pelea. En español tenemos la palabra agonía, que viene de esta palabra en griego. Agonía es lo que sufres cuando haces un gran esfuerzo. Epafras oraba hasta sufrir. Agonizaba en oración. Y parece que el apóstol Pablo, que era un gran hombre de oración, la forma que Pablo escribe aquí da la impresión que Pablo quedó impactado con la oración de Epafras. Le impresionó a Pablo cómo este hombre ora, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Ahora, ¿qué oraba Epafras? ¿Oraba por la salud, por el trabajo de los hermanos en Colosas? ¿Oraba por las familias, los esposos, los hijos? No, Epafras oraba para que estén firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. ¡Wow! ¡Qué oración! ¡Qué oración! Confieso, hermanos, que casi
todas mis oraciones son superficiales. Hay que reconocerlo. Casi todas mis oraciones son superficiales. Un hermano comparte: pastor, ore por mi salud, ya oramos por su salud. Pastor, ore por mi trabajo, oramos por su trabajo. Pastor, ore por mis hijos, oramos por sus hijos. Pero cuando oramos como Epafras, para que ese creyente esté firme, ese creyente esté perfecto, ese creyente esté completo, y orar por esas cosas con una agonía, una intensidad de oración. Qué lindo sería escuchar a Epafras orar, ¿no es cierto? ¿Cuánto podemos aprender de la oración de este hombre Epafras? Y versículo 13, ¿por qué oraba con esta gran solicitud? Versículo 13, porque de él doy testimonio. Aquí está el aprecio de Pablo por este hombre. De él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Pueden captar aquí la amplitud de visión, la grandeza del corazón de este hombre? Aquí está, ahí atrás, el hermano Walter Aliaga. Ya nos saludamos como lo conocí en Tarma. Imaginen, podemos hablar del hermano Walter Aliaga. Tiene una gran solicitud por los creyentes en Tarma, y los creyentes en Jauja, y los creyentes en Huancayo. Wow. Que tengamos una idea de Epafras. Un hombre que no se centraba en una sola iglesia local. Un hombre que tiene una visión panorámica, iglesias en toda una zona. Claro, había trabajado por ahí y agonizaba por la iglesia en esas zonas. Un héroe de la fe, indudablemente. Epafras, un gran héroe de la fe. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, Epafras estaba con Pablo en Roma. Probablemente fue a consultar a Pablo. Pero la pregunta es, si Epafras fue a Roma para informar a Pablo de la situación en Colosas, ¿por qué Pablo no envía a Epafras de vuelta a Colosas? Si hubiera sido lógico, ¿no es cierto? Hubiera sido lógico enviar de vuelta a Epafras a Colosas. ¿Para qué enviar a Tíquico? La respuesta quizá está en Filemón, el versículo 23 de Filemón. ¿Qué leemos aquí? Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones. Wow. O sea, en este momento que escribe a los colosenses, mencionando a Epafras, Epafras estaba en la cárcel con Pablo. O sea, fue a visitar a Pablo para que haga un reporte de Colosas, y no sabemos los detalles, pero parece que él también fue arrestado por visitar a Pablo y estaba en la cárcel. Por eso Pablo no pudo enviarlo de vuelta otra vez a Colosas, porque está encarcelado. Por eso, hermanos, cuán importante es estudiar todas las cartas de Pablo, compararlas, cotejarlas unas con otras, y vas a sorprenderte de las cosas que vas a aprender de estas personas al fin de las cartas. Hay que investigar, esto es parte de la tarea exegética, ¿ok? Yo sé que para muchos le parece un poco aburrido. ¿Para qué estudiar estas personas? Pero fascinante lo que vas aprendiendo cuando te metes a estudiar estos temas. Bueno, tenemos Lucas también, ¿no es cierto? Volviendo a Colosenses 4, versículo 14. Lucas, bueno, no necesita presentación, ¿no? Pero no estoy avanzando, porque vamos a Marcos, Jesús, Epafras y Lucas. Ok, lo siento. En la presentación pueden mirar las demás imágenes que me voy a pasar. Aquí tenemos este detalle de Lucas, el autor del tercer evangelio. Os saluda Lucas, el médico amado. Qué fascinante que en ese momento Pablo tenía con él dos autores de los evangelios, Marcos y Lucas. Se supone que conversarían de Cristo todo el tiempo. Pablo no conocía a Cristo, para
aparece, pero Marcos sí. Así que Marcos conversaría acerca de Jesús. Y Lucas también aprendiendo de Marcos, preparándose para escribir los dos evangelios. Así que Lucas fue un hombre inseparable de Pablo. Parece que Lucas era de Filipos. Cuando lees el libro de los Hechos con cuidado, vas a ver que cuando Pablo llega a Filipos, el relato pasa de la persona ellos a nosotros. Y Lucas incluye ahí. Así que parece que Lucas era de Filipos. Pero a partir de ese momento, cuando Lucas conoce a Pablo, quizás fue convertido bajo Pablo, Lucas inseparable. ¿Por qué digo eso? Por lo que leemos en 2 Timoteo 4, versículo 11. Estas palabras nostálgicas. Pablo está por morir. ¿Y qué dice el versículo 11? Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Nadie más estaba con Pablo. Cuando Pablo más necesitaba, ¿no es cierto?, la gente que le apoye, le animara, él necesitaba consolación. Algunos Pablo envió a hacer la obra, pero Pablo hubiera querido quedar con algunos, a lo menos, gente que le acompañe, le anime. Y Pablo dice, todos me han abandonado. Solo Lucas está conmigo. Claro, Pablo con esa tendencia a enfermarse, y Lucas un médico, ya no puedo dejar a Pablo. Voy a quedar con Pablo hasta que muera. Qué héroe, ¿no es cierto? Qué lindo siervo de Dios. Cuando todos los demás se habían abandonado a Pablo, Lucas quedó con él. Cuando era peligroso, arriesgando su vida. Este médico pudo haber hecho muchas cosas, ¿no es cierto? Y quedó con Pablo hasta el final. Y luego, ¿quién viene? Demas, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Noten que no se dice nada de Demas, ¿no es cierto? Pablo no dice amado, hermano, fiel, nada, Demas. Bueno, sabemos la historia de Demas, ¿no es cierto? Más adelante abandonó a Pablo amando más la cosa del mundo. Podría ser que ya a estas alturas Pablo va percibiendo el corazón de Demas. Y Demas se une a los demás. Pablo envía saludos de mí también. Pablo dice, bueno, Demas envía saludos. Demas habla, ¿cierto? Demas envía saludos. Qué contraste, ¿no? Lucas, el médico amado. Y Demas, hermanos, los que están cerca de nosotros, ¿qué adjetivo usaríamos nosotros? En tu iglesia, menciona tu nombre, una lista de hermanos. Este hermano hace lo siguiente, este hermano hace esto, es así, así, y llega tu nombre, ¿qué va a poner? Qué desafío, ¿no? No seamos como Demas, que Pablo, por tan generoso que sea su corazón, no podía pensar en nada de decir de Demas. Dice mucho eso, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos a los que Pablo saluda. Él termina la carta enviando saludos también. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y también a Ninfas, que está en la iglesia, está en su casa. Así que ahí está Ninfas, que está en su casa. Ahora, de Ninfas no sabemos mucho tampoco, ni sabemos si era hombre o mujer, porque el texto en griego lo deja impreciso. Es muy difícil saber del griego si es un hombre o es una mujer. Cualquier persona que dice categóricamente es uno, lo más probable es que te está queriendo vender una teología. La Biblia se puede torcer cuando uno quiere hacerlo, pero el griego no parece
indicar si era hombre o mujer. Y finalmente, versículo 17, Pablo menciona a Arquipo. Y no es lo más halagador, ¿no es cierto? Termina esta carta diciendo: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio. ¡Auch! ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién es Arquipo? Hay que ir a Filemón otra vez para ver quién era Arquipo. Porque aparece en Filemón versículo 2. Leamos primero versículo 1, Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Así que Filemón, el dueño de Onésimo, de la iglesia en Colosas, ¿ok? Un colaborador nuestro. Y la amada hermana Apia, se supone la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. La conclusión a la cual se llega es que este hombre, Arquipo, era el hijo de Filemón. Filemón, teniendo siervos o esclavos, se supone que es un hombre con cierto prestigio. La iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Y el hijo de Filemón era el pastor. Y Pablo dice: mira, Arquipo, cumple el ministerio. ¿Qué hay detrás de eso? Hermanos, el nepotismo no es nada nuevo. Esta idea de controlar la iglesia a tu antojo no es nada nuevo. Cabe la posibilidad de que, como Filemón era rico y la iglesia se reunía en su casa, qué interesante, su hijo es pastor. ¿Cómo huele eso, cierto? Su hijo es pastor. Y Pablo ahora dice: mira, Arquipo, cumple tu ministerio. Y comentaristas han dicho: uy, Pablo, esto está mal, ¿cómo vas a reclamar en una carta pública? Así, ¿te imaginan? Los hermanos se conocen, están todos ahí congregados, Pablo Tíquico lee la carta, toda esta carta hermosa, cristología, todo lo demás, y al final, mira, Arquipo, cumple el ministerio. Arquipo está sentado ahí. Y uno se pregunta si la herejía estaba entrando en Colosas porque Arquipo no estaba cumpliendo bien su ministerio. Y Pablo tiene que escribir esta carta a los colosenses, teniendo Colosas un pastor. Pero qué interesante que termine esta carta diciendo al pastor: oye, cumple tu ministerio, no me dé más trabajo, tengo que escribir esta carta. Tú estás allá, Arquipo, eres hijo de Filemón, cumple tu ministerio que recibiste en el Señor. Así que, hermanos, aquí tenemos estas palabras de conclusión al final. Y, hermanos, solo para terminar con este último pensamiento, bueno, aquí está Arquipo, que es una presentación de Arquipo. Pero quiero terminar con este pensamiento. Pablo no conocía la iglesia en Colosas, ¿no es cierto? Pablo nunca había ido a Colosas. Pero termina esta carta con un montón de saludos. Ahora, mira al fin de Efesios, la carta a los Efesios, donde Pablo había pasado 3 años. Y pregúntate, al fin de la carta a los Efesios, Pablo envía un montón de saludos. No hay. Qué interesante, ¿no? Él envía saludos a la iglesia que no conocía. Y muchos han comparado el fin de Colosenses con el fin de Romanos, capítulo 16. Si conocemos el fin de la carta a los Romanos, capítulo 16, todo un capítulo de saludos. Y Pablo nunca había ido a Roma. Así que parece que Pablo saluda más a las iglesias que no conoce que a las iglesias que conoce. ¿Pero qué nos dice eso? Nos dice el tremendo corazón pastoral de Pablo.
Y yo francamente admiro a Pablo, porque confieso que yo no oro suficiente por los miembros de mi iglesia. Debería estar orando por cada miembro de mi iglesia. Y Pablo oraba por sus iglesias y oraba también por las iglesias que no eran suyas. Y tenía tanta conexión con esas iglesias que no puede escribir una carta sin terminar con saludo tras saludo, tras saludo, tras saludo. Conoce a la gente, nunca he ido ahí, pero conoce a la gente, sabe cómo anda el ministerio de personas como Arquipo. Y hermano querido, creo que nos falta mucho en la iglesia ese compañerismo, ese pastoreo como líderes. Y ustedes que son tutores de ETE, pregúntate, ¿estás orando por aquellos que estudian bajo tu cargo? No orando solo por la salud o lo que sea, orando como este hombre Epafras oraba. Oren que esos estudiantes sean firmes, perfectos, completos en todo lo que Cristo quiere. Y habiendo orado por tus estudiantes, ora por aquellos que no son tus estudiantes. Es el corazón de Pablo. Un corazón grande para el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, yo les animo, cuando leen estas cartas de Pablo, no pasen por alto la última parte. Puede tener mucha sorpresa para nosotros. Y tenemos que estudiar toda la Escritura para nuestro beneficio